Bien, vamos a continuar ahora con nuestro modelo. Ahora que hemos visto el tema de los muros compuestos, vamos a pasar a otra fase que es el tema de abrir ventanas y ver cómo colocar unos muros cortina. Realmente en este modelo que ya hemos puesto, bueno, las puertas, también aquí hay unos muros cortina. Estos objetos de aquí son realmente curtain walls. Pero bueno, vamos a ver cómo colocarlos aquí en la zona de la escalera. En fin, os cuento, aquí en esta parte de aquí, esto es un espacio a doble altura. Vemos que esto es un piso, pero aquí hay un hueco, porque esto, bueno, es una planta tipo que se repite a diferentes niveles y tiene aquí todo un espacio que va de arriba a abajo. Entonces aquí hemos puesto unos muros compuestos, estos de aquí, que están hechos de varias láminas. Tienen aquí una lámina de yeso. Bueno, esto es la estructura y esto es un prefabricado de hormigón en la parte exterior. Tenemos aquí los vamos a ver los grupos gráficos, los teníamos desactivados. Con esto podemos trabajar sobre el muro completo, ¿de acuerdo? Sobre este muro de aquí podríamos modificarlo, alargarlo, cambiarlo de altura, etcétera. Bien, entonces aquí, sin embargo, hemos hecho una modificación. Desactivando el grupo gráfico hemos separado en diferentes tramos la cara exterior. Como veis, tiene aquí diferentes partes que están separadas por una junta. Entonces, bueno, sobre este muro vamos a probar a colocar unas ventanas. A ver, voy a girarlo aquí. Vale, muy bien. Herramienta ventanas, bueno, está aquí. Sale un diálogo parecido al de los demás. Bueno, una vez más lo tenemos aquí en la parte de atrás. Bien, entonces ventanas, bueno, pues hay muchos tipos. De acuerdo. Bueno, tienen sus características particulares. Bueno, digamos que hay diferentes tipos de células que utilizan unos y otros. Voy a coger este de aquí, que utiliza una célula estándar tipo PAZ. Y esta, bueno, es una que tiene aquí estos mullions, estos montantes, y que tiene unas medidas que yo ya he puesto, que, bueno, como os dije la otra vez, como son medidas tomadas de un modelo que es de unidades americanas, pies, pulgadas, pues tienen valores un poquito extraños. Lo que he hecho ha sido modificar las alturas y las características de los mullions centrales y también el fondo, etcétera. Voy a poner aquí que el origen esté en este punto medio, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a colocarla. Veis que aquí tengo la ventana. Entonces recordad que primero tengo que seleccionar el muro, luego decir dónde colocarla. En este caso me interesa el centro, y luego hacia dónde la quiero, hacia afuera o hacia adentro. En este caso lo voy a poner así, hacia adentro. Bien, y automáticamente pues recorta el muro como debe ser. Vamos a comprobarla en altura, vamos en planta, quiero decir. Vale, aquí tenemos. Bien, tenemos aquí nuestra ventana. Es una ventana un poquito más gruesa de lo debido, pero vaya, tenemos aquí nuestra representación tipo building, en la cual pues se ve, bueno, simplificada. Bueno, aquí tenemos la trama del muro la trama del prefabricado de hormigón, etcétera. Bueno, pues aquí en planta podríamos duplicar las ventanas con el procedimiento siguiente. Seleccionamos aquí, bueno, veis aquí que vienen las cotas HUD, y decimos girar con copia, ¿de acuerdo? Desde el centro de aquí hasta otro de los prefabricados, es decir, con 3 puntos. 3 puntos, me está diciendo aquí punto de pivote, o sea, punto a partir del cual voy a girar, y voy a decir del centro de uno de estos elementos. Vamos a ver. Voy a elegirlo en el 3D. Ahí aparece, es que está muy lejos, por eso no lo veía en planta. Esto es el centro de este elemento, lo veis ahí que lo está marcando, vale. Y entonces digo, bueno, pues me aparecen coordenadas polares el A cuadrado, pues voy a girarlo de aquí, ya veis que lo está girando, y voy a ir al centro del otro panel prefabricado, que es este punto de aquí, ¿lo veis? De acuerdo, ya lo he copiado ahí, y ahora voy a ir al centro del otro, que está aquí, ¿lo veis? Aquí. De acuerdo, perfecto. Muy bien, cancelo con el botón de la derecha, ya sabéis. Y entonces ya tenemos aquí las 3 ventanas. ¿Veis cada una? Bueno, yo he puesto el tamaño para que justo encaje, o sea, corte por completo el prefabricado, pero se podría poner lo que se quisiera. Por supuesto, aquí hacemos clic, podemos editar las propiedades,
las propiedades que ya sabéis que aparecen aquí, y podemos cambiar la distancia de los montantes, bueno, todas las características que queramos. En fin, este es el procedimiento para colocar ventanas. Podéis imaginar que hay muchas otras opciones, pero con esto, bueno, pues ya cogéis el concepto básico de colocación, ¿no? En cuanto a los muros cortina, no existe una herramienta específica de muro cortina, sino que se colocan mediante la herramienta objeto. Digamos que son una célula con una serie de características similar a las de la ventana, a la de puerta, pero bueno, no existe un botón aparte para ello. Entonces, al dar a Object sale la ventana estándar de Place User Defined Type, que es como se llamaba antiguamente, y bueno, vienen aquí diferentes tipos de objetos. Ya sabéis, aquí existen muebles, existen escaleras, existen muchas cosas. Pues una de ellas es Curtain Wall. Aquí, una vez más, pues tenemos aquí una serie de tipos, y nosotros vamos a coger este Fall Frame Equal Spaced Mullions, que bueno, pues tiene los montantes espaciados. Entonces voy a poner aquí los valores que ya sabéis que vienen de la versión americana de este objeto. Bueno, ya veis aquí que es un objeto que se arrastra. Voy a colocarlo aquí para que veáis que una vez más en COSIM estos objetos no necesitan un host. Bien, pues ahora sí voy a poner los valores. Bien, pues ya hemos puesto aquí los valores, entonces ya puedo colocar mi muro cortina. Entonces, pues el funcionamiento es como las ventanas. Primero se selecciona el muro, luego la posición, y entonces automáticamente pues ya está, bueno, esto está preparado para que el marco ocupe el ancho del muro. Bien, entonces este muro cortina pues es un objeto paramétrico que si nosotros aquí cambiamos su tamaño, esto es, automáticamente hace una proporcionalidad de los huecos y añade el número de montantes verticales que necesite el objeto. Entonces, nosotros en este diseño, en el diseño que tenía este proyecto originalmente, tenemos aquí un muro cortina. Vamos a ver. Aquí este muro cortina, que es básicamente así. Bueno, voy a moverlo aquí hasta que tenga un solo hueco. Esto es, se me ha salido un poquito del muro, pero voy a moverlo de nuevo aquí. Esto es. Y luego tiene otro en el otro lado. Esto es. Entonces estos están, habría que colocarlos en su sitio. Como os podéis imaginar, esto se selecciona con control o dándole aquí al más a la hora de la selección. Entonces esto vamos a moverlo, pongamos por caso de aquí hasta aquí, cogemos la I y decimos, venga, esto tiene que moverse 309, vale, cazamos cualquier punto para mantener la línea. Vale, perfecto, aquí nos queda. Bueno, podríamos centrarlo y tal. En el diseño original también tiene unos cuadraditos aquí. Bueno, lo que sí es cierto es que estos son tres objetos separados, es decir, no se puede modificar individualmente los montantes. Existe la posibilidad de hacerlo con las células paramétricas, pero bueno, no entraremos en esto. La que viene definida pues tiene unos montantes que son estándar, es decir, que funciona con el reparto proporcional a partir de una determinada medida. Por supuesto, esto tiene vidrio, no se ve aquí, pero en el primer plano hay un vidrio. Bien, como veis ya tenemos el modelo un poco más completo. Ya hemos hecho aquí bastantes cosas más. En el muro exterior, pues tuvimos aquí las ventanas, ¿veis? En los paneles estos que pusimos, aquí hemos añadido también ventanas, y en los muros exteriores que hemos hecho, en los muros exteriores también con otra definición, con otras capas un poquito diferentes, pues ya hemos añadido también ventanas exteriores. Aquí hay puertas, hay ventanas. Estos son muros cortina, ¿vale? Esto de aquí lo hemos mencionado antes, y aquí ya podéis ver terminados los muros cortina que hemos puesto en la clase anterior. En este caso, antes tenía desactivados los vidrios, os acordáis que os dije tiene vidrios. Bueno, pues aquí los veis, ¿vale? Y como os dije, pues estos son diferentes tramos de muros cortina.
este y este. Bien, y aquí los tenéis también en el otro lado. Más cosas que hemos hecho, porque veis que son, bueno, que se ha terminado un poquito con más detalle. Aquí tenéis puertas que tienen este cristal, también se puede, por supuesto, es un parámetro que se puede modificar en la puerta. Y por si no lo había comentado ya, aquí están los ascensores. Como os comenté, los ascensores, bueno, son objetos que se pueden elegir desde la opción de objetos. Aquí tenéis lift doors. Realmente pues no se modela en 3D el ascensor, como es lógico, sino simplemente, como veis ahí, la puerta del ascensor, con sus hojas, su marco, etcétera. Vuelve a ser una cosa que se puede poner independiente, como todas las cosas de EcoSim, y que lo que hace es poner un ascensor y representar en 2D la proyección del ascensor. En fin, bueno, pues como veis está un poco más completo. Ya vamos avanzando en el trabajo del modelo. También el 2D, visto en planta, con sus características de visualización, pues ya va estando un poquito más completo. Bueno, veo que aquí tendría que hacer un encuentro, etcétera. Entonces, os enseño una cosa que ya podéis ver aquí, pero que no hemos mencionado demasiado, que es el tema de los forrados. Bueno, esto es una cosa que en realidad proviene de algo que es más habitual en la construcción que se basa en fábrica, y menos habitual en la construcción que se basa en estructuras metálicas, que es algo como lo que se ve aquí, lo que es el forrado de un pilar. Bien, entonces, evidentemente, a lo largo, por ejemplo, de unas mediciones, lo que nos interesa, por ejemplo, de este muro, es la medición lineal. Digamos que las mochetas, estos forrados, son excepciones, entre comillas, ¿no? Entonces, en este caso EcoSim lo que hace es utilizar una herramienta independiente para este forrado. Lo más habitual es hacer esto no con un muro, sino con una pieza independiente que solo tiene la definición de forma. Es decir, nos vale para el plano, se nos representa en 2D, pero digamos que como no tiene datos de data group, es decir, datos del nivel superior, no serían considerados a la hora de mediciones o de informes. Entonces, ¿cómo se hace ese forrado? Veámoslo con un pilar de hormigón. Vamos a colocar aquí un pilar de hormigón. Steel column, bueno, ya sabemos que tenemos aquí concrete column. Vamos a coger aquí uno de unas medidas más o menos estándar, 40 por 40, así, cuadrado. Vamos a ponerlo en top, lo ponemos aquí, bueno, un sitio aquí alejado, ya lo veis aquí, bueno, que está fuera del 3D, vaya, está aquí suelto en la terraza de aquí abajo. Aquí la tenemos. Bien, entonces, ¿cómo se hace el forrado? Bueno, nosotros podríamos poner aquí un muro que solo tuviera una hoja y tal, pero existen herramientas para hacer ese forrado de modo más inmediato. Entonces, esto está en Modeling, que es donde tenemos las herramientas de formas. ¿Os acordáis? La entidad forma es la que está como base de todos los muros, digamos que es el componente de todos los muros, que es el que tiene Family and Part, y al que se le añade después la información puramente arquitectónica del grupo de datos. Entonces, los dos forrados vienen aquí, los veis, Build Wall Assembly y Build, realmente esto es Assembly on Column. Entonces, on Column lo que viene aquí es esta herramienta de aquí. Como veis, ya tiene un look un poquito antiguo y permite poner un forrado a esta columna utilizando las definiciones que vienen aquí. Graphic Group quiere decir que, bueno, que va a hacer un grupo gráfico con la columna, es decir, se va a mover como un conjunto, y Match Form Height hace que la altura sea la misma que el pilar, si no coge la altura por defecto que tiene la definición de parte. Es curioso, hay que tener un poquito de cuidado porque aquí viene siempre por defecto el acabado del suelo. Digamos que la herramienta está preparada por defecto para forrar un suelo, y entonces puede resultar un poco chocante que aquí ponga esa forma de ahí. Realmente está forrándolo con un suelo en vertical. Bueno, una situación un poco extraña. Con lo cual, lo primero que hay que coger aquí es una definición de forma específica del forrado, como es lining, y cogemos aquí, pues vamos a ver, no tenemos yeso, pero supongamos que ponemos aquí plasterboard, damos un toque a la columna
y damos un toque para decir hacia dónde se forra, esto hacia acá, veis que ya lo va uniendo, esto hacia acá y esto hacia acá. Bien, entonces esto es una columna ya forrada, como veis aquí con un yeso. Vaya, se me ha olvidado poner Match Form Height, con lo cual ha puesto el forrado por defecto de la forma de lo que tenía el plasterboard. Evidentemente sí, aquí lo deshago y pongo Match Form Height. Veis, el forrado queda aquí completo. Bueno, esto no deja de ser, pues como ya sabéis, como hemos hablado, un elemento que es un grupo gráfico entre todas las hojas, que yo puedo desactivar el grupo gráfico y modificar como crea conveniente. Es decir, yo puedo modificar una de las hojas, como veis, a conveniencia, y con esto puedo hacer encuentros un poco como quiera. Imaginaos que esto es un forrado que quiero unirlo con un muro que viene por aquí, pues yo podría eliminar una de las láminas y prolongar una de estas modify wall, extendiéndolas, cualquiera de estos perdón, estaba en la herramienta de borrar todavía, control Z. Bueno, vamos a añadir una distancia a esta de aquí, vamos a ver, esta aquí, esto es, y esta aquí. Bien, y como ya sabéis, si activo de nuevo aquí el grupo gráfico, vale, esto sigue siendo un objeto, a ver que lo hace, un objeto que trabaja como un conjunto. En fin, que como veis que el procedimiento para hacer un forrado de mochetas, no como el pilar metálico que estamos poniendo, sino directamente asociado a un pilar, pues es con esta herramienta que es Assembly de aquí. Entonces, que sepáis que Build Wall Assembly pues es lo mismo, pero para muros, es decir, añadir una hoja de un forrado interior a un muro, por ejemplo, de ladrillo. Vamos a probarlo en este de madera. Veis, aquí he puesto otra vez el acabado. Vamos a poner linings, vamos a poner un muro walls ext y cogemos uno que sea brick wall, both sides no, vamos a ponerlo solo por uno, offset, veis lo que es, graphic group, con esto sí, vale, vamos a mantener el grosor, vale, vamos a hacer un match form height by part, veis offset, bien, entonces a ver que lo seleccione, bien, pues ahí lo tenemos. Entonces, como veis, ha hecho un forrado que además tiene una distancia que es de 100, es decir, una hoja con un espacio para cámara, y que tiene las mismas características, es decir, la altura, incluso los indentados que vienen por aquí, etcétera. Con eso he hecho un muro en paralelo. Ojo, recuerdo, esto no tiene información de grupo de datos, solo tiene información de familia y de pieza, con lo cual en los listados no aparecerá. Esto es una herramienta, esta y la de las columnas, que se puede utilizar puntualmente para casos en los que lo que necesito es que la representación en 2D aparezca con esas características, es decir, mochetas, encuentros puntuales y tal, pero para casos como el que acabo de hacer, es decir, poner un muro con ese forrado, no sería lo más correcto. Aquí tenéis, veis, el forrado de ladrillo. No sería lo más correcto, porque realmente tendríamos un muro muy importante que no estamos considerando efectos de medición, de listados, etcétera. Aquí tenemos un nuevo fichero, este es After Columns Lining, en el cual, bueno, tenemos todo lo anterior y además hemos hecho unos forrados, aquí, veis, unos forrados que hemos llevado hasta arriba y que en este caso, bueno, pues están hechos por varias capas. Digamos que hay una forma inicial, porque no estamos forrando el pilar, porque el pilar es metálico, y luego un forrado de esa forma. En fin, bueno, tenemos cada vez más acabado nuestro edificio. Entonces ahora vamos a ver una cosa que son los falsos techos. Como vimos en su momento, aquí tenemos la posibilidad, ya sabéis, de visualizar el forward, el cut y también el back. ¿Os acordáis que con el back podíamos ver la parte de arriba de las vigas? Bueno, pues nos podría interesar aquí ver también los falsos techos. Entonces, falsos techos, bueno, tiene, digamos, tres formas de enfocarse.
Una es básica, digamos, y que sería la más efectiva a la hora de los listados, que sería el hecho de que nosotros definiremos en los espacios, vamos a ver, en este de aquí, ¿vale? Recordéis que aquí teníamos unos espacios, ¿vale?, que tienen sus propiedades. Entonces no sé si recordaréis que uno de los datos que tenían los espacios era el falso techo que tiene. Aquí tenéis wall finish, skirting, lo que sería el zócalo, y tenéis también ceiling, materials, ceiling finish, etc. Aquí podéis poner las características del falso techo. Entonces una de ellas, bueno, aquí tenéis metal de techo metálico, acabado de yeso, etc. Entonces ese sería, digamos, un poco el formato más básico. Pues se pueden obtener informes de aquí y entonces pues bueno, es lineal, la medida del espacio sería la medida del falso techo. Ese sería el primer enfoque. Las herramientas de Ceiling las tenéis aquí, entonces aquí tienen los otros dos enfoques. El primero es Ceiling Grid. Esta Ceiling Grid no es más que una representación en 2D de lo que es un falso techo. Bien, aquí lo tenéis. En este caso, bueno, lo he puesto muy pequeño, voy a hacerlo un poquito más grande. Ceiling Grid lo que hace es una representación en 2D puesta en una forma poligonal, es decir, un elemento 2D. Entonces aquí Grid, Linear, Pattern, en caso de que queráis poner un patrón. En este caso hay que definir la célula que se utiliza para el patrón. Voy a hacer una Grid y podéis poner aquí el espaciado. Bueno, yo no, se me olvida poner aquí las dimensiones, entonces voy a poner 1000 por 1000, 1 por 1, bueno, quizás es mucho, 60 no son milímetros, 60 milímetros son 6 centímetros, así que 600 por 600, ¿no? Bien, bien, entonces luego la altura puede ser la altura del espacio, es decir, la que ya tenemos definida aquí, o una que nosotros pongamos, la que queramos. Vale, vamos a poner la altura del espacio. ¿Y cómo definimos el espacio? Pues mira, vamos a ponerlo como a partir del centro, o a partir del centro de una placa, o a partir de una de las esquinas, o si no, definir un punto, el que queramos. Vamos a ponerlo el centro de una de las placas. Muy bien, y luego dice aquí que family and part, definimos por defecto. Ceiling, default ceiling. Evidentemente aquí podemos poner lo que queramos, acoustical tile, etcétera. Bien, entonces ahora ya sí que vamos a darle aquí el espacio, aceptamos, decimos cómo queremos colocarlo y ya tenemos ahí nuestro falso techo. Como veis, sale una representación, como hemos puesto que se vea el back, la parte de arriba, pues sale una representación a trazos. ¿Cómo es esto en 3D? Vamos a verlo. Esto lo hemos puesto aquí, como veis es una plaquita. Aquí vamos a quitar los outline de los espacios. A ver, ¿dónde estamos aquí? Floor outline. ¿Vale? Entonces ya veis, bueno, pues esto es una plaquita, una forma poligonal realmente, ¿vale? Que tiene aquí las características de familia y de parte, pero no tiene, una vez más, características de grupo de datos. ¿Veis? Aquí viene part, family and part, pero no viene data group. En fin, pues esto es útil para la representación, útil para las medidas. Este sería el segundo nivel de definición de falsos techos. Y luego ya si queremos una definición completa, entonces tenemos que acudir aquí a Ceiling Form, que sirve para dar un toque en uno en un recinto delimitado por una serie de formas, y entonces pues nos crea la forma correspondiente. Aquí tenemos height, que no es la altura a la cual se coloca, sino la altura, el grosor del falso techo, es decir, que es una altura correcta, o sea, 1 centímetro con 3. El offset, que vamos a poner aquí a 3000, y la tolerancia, que se refiere a, bueno, la tolerancia de detección de la inundación. Entonces voy a quitar aquí las vigas y las estructuras en esta de aquí. Esto es para que me detecte las áreas libres. También voy a quitar los espacios ya de paso. Vale, bueno, entonces supongamos que queremos un falso techo en esta zona. Lo que damos aquí es Ceiling Form by Flood, con estas características. Voy a poner otra vez aquí los 3000, ok, le damos un toque aquí, se lo piensa un poquito porque tiene que detectar los límites.
Bien, entonces ahora ya que ha calculado, pues ya detecta las áreas, como veis. Esta no la detecta, esto quiere decir que tiene algún algún agujero que está por debajo de la tolerancia, está aquí puesto aquí, pero en fin. Por cierto, aquí es que le he vuelto a dar a la herramienta. Bien, entonces veis que ya detecta aquí los recintos, entonces vamos a poner aquí un falso techo, ¿vale? No se ve porque lo he puesto en 3D. A ver, lo he puesto en 3D, lo tenéis aquí, ¿veis? Lo he puesto a 3000, bueno, pues parece que estaba por encima de la altura que tenía este tabique, y eso sí, ya tiene un grosor, ya es una forma real. Bien, en fin, pues podría seguir aquí poniendo, vamos a poner aquí 2500 en este caso, y voy a poner otro espacio, otro falso techo aquí, y otro aquí, por ejemplo, de 2000. Bueno, 2000 es poco, 2200 aquí en el pasillo. Ok, vale, vamos a ver qué es lo que he hecho. A ver, voy a cancelar la orden porque todavía esperaba que pusiera más puntos. Bueno, pues aquí tengo un falso techo, ya los veis, este de aquí, otro aquí que he puesto más bajito y un tercero aquí. Aún así, pues este, bueno, pues no me vale del todo, entonces ya puedo hacer las modificaciones que crea, ya puedo a lo mejor modificar la cara de este muro hacia abajo, puedo mover esto hacia atrás. Bueno, parece que este muro tiene aquí un problema con esta cara. Bueno, esto es porque tengo aquí una distancia, pero bueno, en fin, ya sabéis cómo funciona esto. Ahora habría que hacer digamos, las modificaciones in situ trabajando con el modelo 3D. Aquí es donde en general en esta fase es más flexible Ecosim, porque digamos que frente a otros programas que trabajan en general en 2D o con definiciones que vienen por defecto, aquí ya digamos que somos libres para trabajar en modo constructivo. Estos son detalles ya que son realmente de modelado en la fase de construcción. Esto lo tenemos que corregir, esto le falta un trozo, esto tenemos que aumentarlo, esto se nos ha quedado corto. Son cosas que normalmente en 2D son difíciles de ver, pero en 3D son muy cómodas de ver, y en Ecosim son muy fáciles de editar a mano.